Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga a todos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Poderoso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, eterno Padre, agradeciéndote primeramente por las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Y Padre, también para pedirte por el estudio que se va a impartir en esta hora, que ayudes a nuestro hermano Orlando, eterno Dios, para que pueda compartirnos tu palabra. Ayúdanos para estar atentos y, Padre Santo, tomar la enseñanza y ponerla en práctica en nuestra vida. Queremos implorarte por las necesidades que tienen tus hijos, eterno Padre, y aquellos que aún no son tus hijos. Pedimos por la campaña que se va a llevar a cabo allá en Veracruz, Padre Santo, que tú bendigas a los que estarán participando en la enseñanza de tu palabra en este evento y que bendigas a los organizadores, Padre Santo, y que bendigas a todos los que estarán presentes y que tu nombre sea altamente honrado y glorificado. Padre Santo, te pedimos por la salud de nuestro hermano Orlando. Padre Santo, tú lo conoces, cuál es su situación y Padre, permite que al ponerse él en las manos del médico, Padre Santo, que tú estés con el médico dándole sabiduría para que pueda, Padre Santo, ayudar a nuestro hermano en su malestar físico. Padre, por el niño de nuestra hermana Mirta, que Padre Santo estuvo hospitalizado, que tú le ayudes, eterno Dios, para que pueda recuperarse totalmente. Padre, pedimos consuelo por las familias que han perdido seres queridos, como es el caso de la familia Moncada Ochoa, eterno Padre, y como es el caso de la familia de Isaías. Que tú, Padre, tengas misericordia de cada una de estas necesidades y peticiones que ponemos delante de ti. Perdona las equivocaciones que cometemos, Padre Santo, y guárdanos en el hueco de tu mano, pues te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanito Pío. Muchas gracias por esa oración, amado hermano. Dios les Bueno, bendiga. vamos a continuar entonces con nuestras clases de estudio de evangelismo a cargo de nuestro hermanito Orlando Córdoba y le vamos a ceder la palabra a él. Adelante, hermano. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Gracias, hermano. Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio que pues hemos titulado, hermanos, lo que debemos saber sobre el Evangelio de Cristo. Y pues ya vimos, hermanos, el estudio sobre el Evangelio de Cristo tiene prioridad, que el Evangelio de Cristo es la verdad específica que necesitamos para salvación. Vimos también que el Evangelio de Cristo es el misterio de Dios. Y el lunes pasado veíamos, hermanos, que el Evangelio de Cristo es el ministerio de Dios. Hoy, hermanos, vamos a ver, hermanos, la lección número 5 de que el Evangelio de Cristo es la gracia de Dios. Estaba viendo otras versiones, hermanos, que mencionan la gracia de Dios como el amor, el generoso amor de Dios. ¿Sí? Así lo traducen varias versiones, hermanos. Si habláramos de el generoso amor de Dios, estaremos viendo, hermanos, en nuestro inciso A que el generoso amor de Dios vino por medio de Cristo. El generoso amor de Dios es para salvación. El generoso amor de Dios es para justificación. El generoso amor de Dios es para el perdón de pecados. El generoso amor de Dios se ha manifestado para salvar a toda la humanidad. Y el generoso amor de Dios, por el generoso amor de Dios, Jesús gustó la muerte por todos. Eh, Amén. de esa manera estaremos viendo esto, ¿ah? Aunque la Reina Valera 60 hace mención de la gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios. Vamos a iniciar con el texto que tenemos ahí de Hechos, capítulo 20, versículo 24, hermanos, por favor. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, fíjese. Dice al final del texto, hermanos, para dar testimonio del Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Dice, de la gracia de Dios, hermanos. O del generoso amor de Dios, como dice en otras versiones. Así que, hablar, hermanos, de la gracia de Dios es, exactamente hablar, hermanos, del Evangelio. Hablar de la gracia de Dios es hablar del ministerio de Dios. Hablar de la gracia de Dios es hablar, hermanos, de la verdad que necesitamos para nuestra salvación. Hablar de la gracia de Dios es hablar, hermanos, de ese misterio que estaba escondido, pero que ahora ya ha sido revelado, hermanos. Y como hemos visto ya en clases anteriores. Ahora, esta gracia, hermanos, esta gracia, según Juan 1:17, vino por medio de Cristo. Según Juan 1:17, vamos a leer, por favor, Juan 1:17. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Es curioso, hermanos, ver que esta gracia no la encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento. Esta gracia la encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Esta gracia la encontramos, hermanos, no, como dijéramos, no es de una manera exclusiva como la ley del Antiguo Pacto que era exclusiva de los israelitas o los judíos, ¿sí? Sino que esta gracia, hermanos, de Cristo es una gracia generalizada para toda la humanidad, para todos los hombres, para todo género, nación, pueblo y lenguas, como menciona Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de naciones, pueblos y lenguas, ¿sí? Pero esta gracia la trajo Jesús, hermanos. Y aquí debemos de considerar que si Jesús, hermano, si Jesús no hubiera cumplido como cuando lo tentaron, ¿sí? Cuando fue tentado, cuando se dice que fue tentado, si Jesús, hermanos, se hubiera dejado llevar por la tentación que él sufrió, esta gracia, hermanos, no hubiera alcanzado su propósito. ¿Y cuál es el propósito de esta gracia? Bueno, en Hechos 15:11, hermanos, nos enseña o nos muestra que esta gracia de Dios o este generoso amor de Dios es para salvación. Vamos a buscar Hechos 15, versículo 11, hermano. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Muy bien. Esta expresión que dijo Pedro, hermanos, hizo mención porque antes los gentiles, hermanos, no alcanzaban, ¿verdad?, ese generoso amor de Dios, vamos a decirlo así, ¿ya?, o esa salvación, porque la ley pues era específica de los israelitas. Recordemos que Pedro cuando llegó allá con Cornelio, hermanos, acuérdense que Pedro dijo que cuán abominable para un varón judío acercarse o juntarse a un gentil, ¿sí? Pero que Dios le había mostrado, hermano, que Dios ya le había mostrado con la revelación de aquel lienzo, aquel canasto que fue bajado ante su presencia de él, que no le llamara nada común.
Entonces aquí, hermanos, hace mención diciendo que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, nosotros los judíos seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, que los gentiles, hermano. Pero esto es por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios, hermano. Vamos a Efesios 2, versículo 4 al 9. Porque muchos nos atribuimos, hermanos, el favor a sí mismo de que gracias a que busqué al Señor, gracias a que pues dejé lo malo y gracias a que lo que yo hice, pero no es tanto lo que nosotros hacemos, sino a lo que Dios hizo por nosotros. Efesios 2, versículo 4 al 9, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Al para 9. mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, ¿no? Fíjese, hay una riqueza, hermano, hay una riqueza en nuestro Dios. Y esa riqueza se puede ver por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 4, hermano. Y su amor no estuvo en nosotros porque fuéramos algo bueno, ¿no? Porque dice el texto, hermanos, que aún estando muertos en pecados, por ese gran amor, hermano, por esa riqueza de su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso dice que por gracia, hermanos, o por su generoso amor es que somos salvos. No es porque nosotros hayamos tenido algo de generosidad. Dice el versículo 6, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Bueno, dice, hermanos, que para el propósito era mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, hermanos. Esa gracia estaba basada en su bondad o en su generoso amor, hermanos, para con nosotros, pero es a través de Cristo Jesús, dice el texto, hermanos, verso 7. O sea, es en Cristo. O sea, sin Cristo no hay abundante riqueza de su gracia. Sin Cristo, hermanos, no se puede ver su bondad. Todo está, hermanos, relacionado con Cristo. Por eso dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe en Cristo. Y esto no es cosa de ninguno de nosotros, hermanos. Esto viene de Dios como un don, como un regalo. Y no tampoco está basada en nuestras obras, para que digamos, pues gracias a que dejé de hacer lo malo, ya soy salvo. Gracias a que soy bueno, buen esposo, buena esposa, buen padre, buen hijo. No, hermano, todo lo hace el Señor, hermanos. Por eso es que cuando recibimos el Evangelio de Cristo, cuando se nos predica el Evangelio, lo que se nos está presentando, hermanos, es la gracia de Dios. Amén, amén. Predicamos el Evangelio, hermanos, lo que estamos presentando es la gracia de Dios. Cuando predicamos la gracia de Dios, estamos hablando de la misericordia y de su grande amor. Cuando hablamos del Evangelio, hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, del pecado. Cuando hablamos, hermanos, del Evangelio, estamos hablando, hermanos, de la salvación. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando, hermanos, de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección a través del bautismo.
cuando hablamos, hermanos, del Evangelio, cuando hablamos de la gracia de Dios, pues hablamos, hermanos, de la esperanza celestial que adquirimos cuando obedecemos ese Evangelio, cuando obedecemos esta gracia. Y todo esto, hermanos, está, vamos a decir, como encapsulado, hermanos. Todo está, vamos a decir, centrado en Cristo Jesús. Por eso cuando predicamos el Evangelio, predicamos quién es Jesús, damos a conocer quién es Jesús. Cuando predicamos el Evangelio, damos a conocer qué hizo Jesús por nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, damos a conocer qué es lo que Jesús hizo por nosotros y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Ahora si preguntamos nosotros, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Pues bueno, debemos de oír su Evangelio, oír su gracia, oír su ministerio, ¿sí? Oír ese misterio, oír esa verdad. Necesitamos creerla, necesitamos arrepentirnos, cambiar, hermanos, reconocer nuestros pecados para cambiar. Necesitamos, hermanos, confesar a Jesús como Señor y Cristo y bautizarnos, es decir, resucitar con Cristo a través del bautismo. Ahora, dice en Romanos 13, vamos a Romanos 3, versículo 21 al 26. Hermano, Sí, adelante, hermano. Samuel. ¿qué diferencia hay entre cuando voy al restaurante y la mesera me trae la comida y le digo gracias? ¿Y qué diferencia hay con esta gracia de Dios? Bueno, la gratitud, hermano, la gratitud, es una característica, hermanos, que aquella persona que reconoce el trabajo, el servicio de alguien o el favor de alguien, ¿verdad? Damos gracias, ¿no? Pero esta gracia de Dios, hermanos, no es que Dios tenga una gratitud hacia nosotros. Esta gracia está formada como lo traduce la versión de lenguaje sencillo, por su generoso amor, hermanos. Habla de una generosidad. Pero esa generosidad está basada en el amor, hermanos, en el amor de Dios. Por ejemplo, 2 de Corintios, hermanos, vamos a 2 de Corintios 8:9 para que analicemos tu pregunta, hermanos. Bueno, aquí da a conocer eh, ese texto, en qué consiste esa gracia de Dios. Segunda de Corintios. 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien, fíjense, hermano. Jesús, hermanos, siendo rico, siendo Dios allá, vamos a decir, hermanos, con toda su gloria allá en el cielo, en la eternidad, donde no hay tiempo, porque Jesús como Dios era desde la eternidad hasta la eternidad. Pero vino a este mundo, vino a lo que, bueno, a lo que al tiempo a algunos le llamamos cápsula, la cápsula del tiempo. Vino un tiempo, hermanos. Aquí, hermanos. Pero aquí en la tierra como hombre, como hijo de hombre, ¿verdad? Que lo menciona mucho Lucas, ¿verdad? Como el hijo de hombre, o del hijo del hombre. Eh, Él hizo una mención, hermanos. Él hizo una mención diciendo de que en Lucas 9:58, recuerdo que Jesús dijo que las zorras tienen sus guaridas. ¿Y las aves que tienen? Nidos, Nidos. ¿Y Jesús qué tenía? nada. Nada, dice. Ni siquiera dónde recostar su cabeza, hermanos. Ahora, pero con esa pobreza, hermanos, con esa pobreza que él vino a sufrir en este mundo, hermanos, tuvo un propósito.
El propósito fue, hermanos, que nosotros fuésemos enriquecidos. Hablando de pobreza, hermanos, pero hay una pobreza tan extremada, hermanos, que yo creo que la pobreza más difícil que el hombre puede tener, hermanos, es no quedarse sin comer, ni quedarse sin vestido o sin un techo, hermano. O como dijo Jesús, ¿no? O sin dónde recostar la cabeza. Yo creo que la pobreza más difícil, hermanos, que Jesús sufrió fue quedarse, hermanos, como hombre, separados, hermanos, de Dios. ¿Recuerdan ustedes allá en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has qué? Abandonado. Abandonado. Sí, hermano. Yo creo que esa fue la pobreza más difícil que Jesús, hermanos, sufrió y padeció, hermanos. Porque sintió la necesidad extrema de Dios, de esa eternidad separada de él ahí en la cruz. ¿Y por qué? Bueno, recuerden 2 Corintios, hermanos, capítulo 5, cuando dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Lo hizo pecado, hermano. Sí. O sea, si comenzamos a escudriñar, hermano, vamos a dar cuenta, que esta gracia, hermanos, esta gracia no tiene nada que ver con la gratitud de que Dios, la gracia de Dios sea una gratitud hacia nosotros, no. Más que nada aquí, hermanos, esta gracia de Dios está, hermanos, en un amor tan grande, tan incomparable, como dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. O sea, no se puede comparar el amor de Dios hacia el mundo, porque porque Dios, de hecho, no tiene nada que agradecernos Dios a nosotros, hermano, como para que su gracia sea con nosotros. ¿Sí? Sino es todo lo contrario, somos nosotros que debemos estar agradecidos. Y yo creo que ahí podemos ver la diferencia entre la gracia de Dios y la gracia que le damos nosotros como decía usted, maestro Samuel, a una mesera, por decir, muchas gracias, o gracias. Es muy distinto esa gracia. Bueno, Ahora, sí, adelante. no, muchas gracias. Ok. Pues bueno, viendo, hermanos, esa salvación, eh, vamos a leer ahí Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. ¿La leo, hermano? Adelante, Adelante. hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta el 26, hermano Nico. Adelante, hermano. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su padecencia los pecados pasados, Con la con la mira. mira manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien, hermano. En esta lectura, hermanos, podemos ver que la gracia de Dios es el medio, hermanos, que Dios usa para la justificación, hermanos. Porque dice que aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. Dice que esta justicia, hermanos, es por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense. Por eso cuando predicamos el evangelio tenemos que predicar
quién es Jesucristo, para que la fe sea en Jesucristo. Dice, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Es decir, debemos de predicar, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la gracia de Dios, debemos de predicar quién es Jesucristo para que la gente, hermanos, crea en Él, crea en Jesús, crea quién es Jesús, crea qué es lo que Jesús hizo, hermanos. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está, hermanos. El medio, hermanos, para ser justificados de todos los pecados es la gracia, hermanos, la gracia de Dios. Ahora, el versículo 23 hace de una manera general, hermanos, el pecado. ¿Sí? Porque todos, no hay ninguno que no haya entrado, hermanos, o participado o manchado su alma con el pecado. Así que si todos pecaron o todos pecamos, todos somos culpables. Todos tenemos, hermanos, un adeudo. Pero el versículo 24 hace mención claramente que de ese adeudo, hermanos, somos justificados gratuitamente. Ahora, ¿por medio de qué? Dice, por su gracia, hermano, por la gracia de Dios. ¿Y cuál fue el medio de esa gracia de Dios? El medio de esa gracia, hermanos, fue la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros teníamos un lugar, hermanos, un lugar, eh, vamos a decir así, hermanos, en la presencia de Dios para ser condenados, hermanos, a la muerte. Pero, pero Dios, hermanos, pero Dios no lo permitió. Ese lugar que usted y yo teníamos, lo ocupó Cristo Jesús como propiciación, hermano. Por eso dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. O sea, quitó tu lugar y le puso a él. La paga que tú y yo teníamos que dar, ya no la dimos nosotros, la dio Jesús. ¿Sí? Pero dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? Por eso cuando predicamos el Evangelio, hermanos, cuando predicamos sobre la gracia de Dios, predicamos lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Murió, hermano, por nosotros. Derramó su sangre. Porque dice, hermanos, que tiene que ser por medio de la fe en su sangre. Luego dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí está el generoso amor de Dios otra vez, hermanos. Dios pasó por alto en su paciencia todos los pecados, hermanos, pasados. ¿Sí? Eso hizo Dios nuestro Salvador, hermanos. ¿Sí? Y lo hizo, hermanos, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, uno bueno, el carácter de Dios, hermanos, una de las características de Dios es ser justo, hermano. Dios es justo. Y en su justicia, hermano, lo justo es que usted y yo paguemos por nuestros pecados. Eso es lo justo, hermano. Eso es lo justo. Pero, pero como usted y yo, hermanos, no podemos pagar esto, entonces, en tu lugar puso a quién, nuestro Padre Celestial, puso a Jesús para que Él lo pague. Por eso dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, o sea, su justicia, lo justo, ¿sí? A fin de que Él sea el justo, o sea, Dios hermanos es el justo y es el que justifica, no a cualquiera, justifica al que es de la fe de Jesús, a esos son los que justifica. Así que si nosotros, hermanos, no damos a conocer a Jesús cuando predicamos el Evangelio, entonces la gente, hermanos, lamentablemente muchas personas se convierten, hermanos, vamos a decir así, hermanos, a la doctrina, hermanos. Por eso les comentaba yo, hermanos, que en clases anteriores que no es importante, hermanos, que no cambiemos el mensaje.
La doctrina es muy importante, hermano. O sea, la doctrina, la gente se sorprende cuando se entera que la iglesia verdadera de Cristo no practica el diezmo. La gente se sorprende por eso. La gente se sorprende, hermanos, que la iglesia verdadera de Cristo, hermanos, no alaba a Dios con instrumentos musicales. Y si se le muestra en la escritura y la gente se sorprende, hermanos. O sea, son cosas nuevas. Hasta la iglesia de Cristo hay lugares donde me han dicho que qué nuevo movimiento es este. Lo ven como un nuevo movimiento, porque es una doctrina nueva para ellos. Y pues están acostumbrados, ¿verdad?, a una doctrina, ¿verdad?, pues diferente a la que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero fíjense, hermanos, que no podemos venir convirtiendo a las personas a que le tengan fe a la doctrina, ¿verdad?, de que ya no diezmamos o de que ya no usamos instrumentos de música. Porque lo que justifica, hermanos, la gracia de Dios es para justificación. Pero esta gracia de Dios, hermanos, dice el texto ahí, hermanos, que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, predicar el Evangelio es predicar quién es Jesús. Predicar el Evangelio es saber qué hizo Jesús por nosotros. Predicar el Evangelio, hermanos, es saber qué quiere Dios que hagamos con el Evangelio. Bueno, quiere que escuchemos el Evangelio, quiere que lo creamos, quiere que cambiemos nuestra manera de vida a través del arrepentimiento, quiere que confesemos a Jesús como Señor y Cristo y que nos bauticemos para que moramos con Cristo y resucitemos con Cristo y empecemos una vida nueva, hermanos, en comunión con Él. Por eso es importante considerar este punto, hermanos. Sí, hay mucho que hablar de esto, ¿verdad? Pero no vamos a extenderlo tanto, hermanos. Pero sí quiero que busquemos, por favor, Tito 3, versículo 7, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 7. Adelante, hermanito Pío, si lo tiene. Para que justificados por su gracia vivamos, viviéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien, hermanos. Fíjense. Para que justificados por su gracia, es decir, por medio de la gracia de Dios, hermanos, por medio del Evangelio, por medio de la sangre de Cristo, y podemos hacer una lista tremenda, hermanos, de la justificación, ¿sí? Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense, para venir a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no?, se necesita ser justificados. Y para ser justificados, hermanos, se necesita la gracia de Dios. Es decir, hermanos, para ser justificados se necesita a Jesús, hermanos. Porque a él, los que tienen la fe en Jesús, es a los que Dios justifica, no a cualquiera. Justificados es ser perdonados. Perdonados, exactamente. Borrado la deuda, ¿sí? Ya no debemos nada. Borrón y cuenta nueva. Por eso encontramos en la Escritura, capítulo 5, 2 Corintios, encontramos si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, la deuda ya quedó atrás. En Romanos 6, 4, te encontramos también, hermanos, de que cuando somos bautizados empezamos una vida nueva. Una vida nueva empezamos. Entonces, en base a esa vida nueva, es una vida justa, justificada, ¿no? Inclusive Romanos 7, 6, versículo 7 también hace mención, hermanos, de que somos justificados, hermano, somos justos. Hermanito Orlando, ¿Sí? el hermano Joel tiene la mano arriba. A ver, adelante, hermano Joel. Ya está cansadito. Buenas noches, Dios le bendiga. Yo siempre he visto, bueno, el hermano Vicente Miranda una vez nos hizo ver que en la computadora hay una función que se llama justificar. Cuando uno está escribiendo,
Uno da justificar y todo el texto se amolda a la hoja, todo el texto. No hay uno más fuera, otro dentro, sino todo se ajusta. Entonces, una definición es todo estar ajustado al parámetro o al encuadre de Cristo Jesús. Pero yo siempre lo he visto de la siguiente manera. Imagínense, yo nunca he estado preso, no sé qué es eso, y tampoco lo quiero saber. Entonces, pero las personas que han estado presos, normalmente tienen un expediente que se llama un expediente, pues, su expediente delictivo. Y eso está allí, tienen su archivo y todo lo demás. Expediente criminal, ¿no? Sí. Exacto. De hecho, una amiga mandó un mensaje porque su hijo, que estuvo preso, lo metieron preso, y ella fue a visitarlo para llevarle la comida, y ella quedó presa también, porque ella tenía Órale. expediente, ella pasó la tarjeta, su cédula y apareció en rojo. Entonces resulta que ser justificado delante de Dios es que yo tengo un expediente de pecado de hace mucho tiempo, y resulta que cuando yo paso mi cédula, ese expediente es borrado. Y digo, oye, pero ya va, pero si yo fui mentiroso, pero ¿por qué yo parezco que yo soy limpio? Que yo no tengo nada, ya va, pero resulta que todo ese expediente lo cargó Cristo en la cruz. Yo soy justificado en Él. Todo mi expediente, todo lo que yo era, fue borrado. Delante de la presencia de Dios en Cristo, yo no tengo nada, nada, absolutamente nada. Yo paso la cédula y paso feliz, paso como si no debiera. ¿Por qué? Porque en Cristo yo estoy justificado. Todo lo que yo era, ya no lo soy, ya es en Cristo y ahí en adelante. Eso es, así es como yo veo eso. O sea, yo paso esa piedrita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce sino el que la tiene. Y digo, yo soy esto. Y cuando pasa, oye, sí, mira, pasa porque estás aquí, pues. Entonces eso es ser justificado realmente, ¿no? Así siempre lo he visto yo. Yo siempre he dicho que ser justificado es borrar el expediente. Comenzar de ser un Cristo Jesús. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Excelente, hermano. Sí, Gracias, hermano Joel. la definición que nos da la Reina Valera 60, en Romanos 5, 3, versículo 25, que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, los pasó por alto, todos, ya no hay nada, ya los pasó. Sí. Ya quedaron en el pasado. Como decir, empezamos algo nuevo. Sí. Gracias, maestro Joel. Dios le bendiga, manito. Pues otro punto importante más que consideramos aquí en nuestro inciso de acerca de la gracia de Dios es que esta gracia es para perdón de pecados, hermano, como lo menciona Efesios 1:7. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien, hermano. Según la riqueza de su gracia, hermano, por medio de Cristo tenemos redención por su sangre. Según la riqueza de su gracia, por medio de Cristo tenemos el perdón de pecados. Es lo que nos dice Efesios 1:7. Sí, sin Cristo, hermanos, no existiría la riqueza de su gracia, ¿no? Esa riqueza de su gracia, ¿no? Nosotros hoy alcanzamos, hermano, esa riqueza de su gracia por medio de la redención. Alcanzamos esa riqueza de su gracia a través del perdón de pecados, pero por medio de Cristo, hermano, por medio de Jesús. ¿Sí? Por eso es de que no puede haber perdón sin la gracia de Dios. No puede haber, hermanos, perdón sin que Cristo, hermanos, haya traído esa gracia para nuestra salvación. Si hacemos una lista, hermanos, del perdón de pecados, vamos a encontrar, hermanos, el bautismo, por ejemplo, cuando dice Hechos 2:38, ¿no?
Arrepiéntense y bautícense para perdón de los pecados. Pero cuando hablamos, hermanos, de arrepentimiento y de bautismo, estamos, hermanos, agarrando el tercer punto que usamos para predicar el evangelio, hermanos, de qué es lo que Jesús quiere que hagamos para nuestra salvación, para que el evangelio, hermanos, traiga salvación a nuestras vidas. Bueno, Hechos 2:38 dice, hermanos, que necesitamos arrepentirnos y bautizarnos. Solamente así vamos a tener el perdón de pecados. ¿Sí? Y es ahí donde entra también, hermanos, la gracia de Dios, porque como vemos este punto, hermanos, la gracia de Dios es el evangelio, hermanos, de Cristo. El evangelio de Cristo es la gracia de Dios. El evangelio de Cristo es el generoso amor de Dios para el perdón de pecados. Y un texto que me encanta mucho, hermanos, que de hecho ahí nada más de ese versículo, hice un estudio acerca de la gracia de Dios, hermano. Es Tito 2:11. Vamos a buscar Tito 2:11, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muy bien, fíjese, hermano. Aquí, desde este texto hice un estudio también, hermanos. Primero, hablando de la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? El segundo punto fue de qué manera se manifestó la gracia de Dios. Tercer punto fue cómo se recibe para qué se manifestó la gracia de Dios, que marca la salvación, y a quién se manifestó la gracia de Dios, que dice, ¿verdad?, a todos los hombres. Aquí en nuestro estudio tenemos el punto de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, hermano. O sea, a toda la humanidad. O sea, no hay excepción alguna de que para este sí o para este otro no. Todos, hermano. Ahora, la pregunta que comúnmente hacemos es, bueno, si la gracia de Dios es para salvar a toda la humanidad, la pregunta es, ¿por qué toda la humanidad no ha sido salvada? ¿Por qué mucha humanidad sigue condenada, sigue en el pecado, sigue en el camino al infierno, sigue en el camino de la perdición? Bueno, la respuesta está, hermanos, en que esta gracia de Dios no la han recibido, hermanos. Y de aquí puse, bueno, como ilustración, hermanos, como ilustración, puse un ejemplo acerca de una medicina, hermanos. Imagínense una medicina que pueda salvar a alguien, ¿qué diremos? Vamos a decir así, hermanos, del cáncer, ¿verdad? Que el cáncer es algo muy difícil de combatir. Pero imagínense que existiera, que alguien conociera, ¿qué será? Una fruta o una hoja, ¿no? Vamos a decir así, ya exagerando, ¿no? Es una hoja de alguna planta que cure el cáncer. Pero si le llevamos la hoja a una persona y se la dejamos ahí al lado de su cama, esa persona, hermanos, va a morir con su cáncer teniendo al lado de su cama esa comida o esa bebida que le llevamos o de esa hoja que le dimos. La pregunta es, ¿por qué no se salvó esa persona del cáncer? Bueno, porque la hoja la tuvo a un lado, pero nunca nunca se la comió, nunca se la preparó en té, nunca se preparó una ensalada, vamos a decir así. Para que esa persona pudiera ser salva de esa enfermedad, tendría que hacer suya esa hoja, ese alimento, esa bebida, ¿no? Lo mismo sucede con la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios está presentada, hermanos, o dada para salvar a toda la humanidad. Pero todo el mundo tiene la gracia de Dios, hermano, pero la tiene a un lado solamente. No la han hecho propia a sí mismo, hermanos. Cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando nosotros creemos quién es Jesús, cuando nosotros obedecemos, lo que Jesús quiere, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos, hermano, una relación con Jesús a través del Evangelio, en obediencia a su palabra, y crecemos, hermanos, crecemos para nuestra salvación, como deseando la leche espiritual no adulterada.
Es como hacemos nuestra la gracia de Dios, hermano. Y es como la salvación llega a nuestras almas, a nuestras vidas. Por eso es que no significa de que, porque la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres, significa que todos los hombres ya son salvos, toda la humanidad es salva. No. Tienen que hacer suya esa gracia de Dios. Porque, como leímos, hermanos, hace un momento, ¿verdad? En 2 Corintios 8:9, que la gracia de Dios, hermanos, se mostró en lo que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Así que nosotros, ¿quiénes son enriquecidos? Bueno, somos enriquecidos todos aquellos que nos hemos apropiado de la gracia de Dios, que hemos aceptado en nuestra vida la gracia de Dios. La gente, hermanos, que ha rechazado la gracia de Dios, no podrá recibir la salvación, hermano. Jamás la Amén. podrá recibir. Ahora, algo muy importante, hermano, que no debemos de pasar por alto, es lo que tenemos en el inciso F, hermanos, que es el otro punto que tenemos ahí, que encontramos en Hebreos 2, versículos 9 y 10. Vamos a Hebreos 2, versículos 9 y 10. Hermano. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Porque venía, ¿Convenía? número 10, verso 10, 10, sí. porque Convenía. convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien, hermano. Piensen. Aquí vemos a Jesús, hermano. Y dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, hermanos, fue hecho carne, hermano. Fue hecho humano. ¿Sí? Y dice, aunque ¿verdad? Fue coronado ¿verdad? De gloria y de honra. ¿Sí? Pero esta gloria hermano, y esta honra vino, hermano, a causa del padecimiento de la muerte, hermano. Es decir, de que murió. ¿Sí? Dice, para que por la gracia de Dios, ahí está la gracia otra vez de Dios, hermano, gustase la muerte por todos. Y esto me recuerda, hermanos, el texto que he compartido mucho con ustedes, que a lo mejor ya hasta de memoria se lo saben, hermanos, de Juan 10, versículos 17 y 18, donde Jesús dijo que por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, por la gracia de Dios, hermanos, o por el generoso amor de Dios, Jesús, hermanos, gustosamente murió por todos. Hermanos. Eso es lo que dice el versículo 9. Versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto me recuerda, hermanos, allá Isaías 53, hermanos, cuando dice que vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿No? Dios quedó satisfecho, pero ¿cuándo quedó satisfecho? Cuando vio el fruto de la aflicción de su alma, hermano. Hablando de Jesús, hermano. Pero, ¿cómo fue posible todo esto? Bueno, fue posible, hermanos, por la gracia de Dios. Es lo que dice el versículo 9. ¿No? Por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Por eso, hermanos, es que no podemos hablar del Evangelio sin hablar, hermanos, de quién es Jesús y qué hizo por nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús, hermanos, fue hecho un poco menor de los ángeles. Es decir, Jesús, hermanos, siendo Dios, se convirtió en carne.
Jesús, hermanos, siendo carne, murió por nosotros, hermanos. Gustó la muerte por nosotros. Jesús, hermanos, siendo carne, fue afligido, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, hablar del evangelio es hablar, hermanos, del, del misterio de Dios, del misterio de Cristo, del ministerio de la palabra. Hablar, hermanos, del evangelio, hermanos, tiene que ver con lo que debemos saber del evangelio. El evangelio, hermanos, es lo primero que debemos de predicar. El evangelio, hermanos, es la verdad específica que necesitamos para la salvación. El evangelio de Cristo, hermanos, es el misterio de Dios y es el ministerio de Dios. El evangelio de Cristo es la gracia de Dios que debemos de compartir a todos y cada uno. Ahora, ya aplicándolos a nosotros, hermanos, aplicándolos a nosotros conocimos la gracia de Dios. Conocimos la gracia de Dios. Como dice ahí Colosenses 1:6. Pablo le escribió a los hermanos allá en Colosas, diciéndole en Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Muy bien. Nuestros hermanos en Colosas, hermanos, conocieron la gracia de Dios en verdad. Es decir, hermanos, conocieron el evangelio, hermanos. El evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice el versículo 6, hermanos. Sí. El evangelio que lleva fruto, el evangelio que crece también en vosotros. Sí. El evangelio que oyeron, el evangelio que conocieron, ¿verdad? Por medio de la gracia de Dios en verdad. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, también hemos conocido, hermanos, esta gracia. Nosotros tenemos esa bendición, hermanos, de que el evangelio ha llegado hasta nosotros, ha llegado así como todo el mundo, el evangelio lleva fruto en nuestras vidas, el evangelio debe de seguir creciendo en cada uno de nosotros, hermanos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida colectiva con la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados por esta gracia, hermano, por su gracia, dice Gálatas 1:15. Vamos a Gálatas 1:15, hermano. Podemos definir, hermano, el misterio de Dios. A ver, hermano. Usted mencionó el misterio de Dios, hermano. Ah, sí, sí. Sí. Podemos dar una respuesta, hermano. Yo siempre pregunto, cuando predico, ¿quién es este Dios? ¿Está raro? ¿Quién es este Dios lleno de tanto amor? Imagínense, porque por la gracia, Cristo Jesús, ¿verdad? Gusta morir por la humanidad. Y usted mencionó ahorita el misterio de Dios. Así, Eh, hermano. Sí. el misterio de Dios está difícil poderlo nosotros conocer a plenitud, hermano Orlando. Bueno, lo que pasa, hermano, que hay muchos misterios, pero uno de ellos, de una manera específica que ya estudiamos anteriormente, es el Evangelio, hermano. Es el Evangelio. El misterio de Dios es el Evangelio, o sea, pero es uno de los misterios de Dios. O sea, no es el misterio en general, en su totalidad, no, porque hay muchos misterios, ¿sí? Pero uno de ellos del cual estuvimos estudiando y es el Evangelio de Cristo, ¿sí? El misterio revelado, ¿sí? Declarado, ¿sí? Por eso mencioné acerca de ese misterio, ¿sí? Porque vimos misterio y vimos también ministerio, que son dos palabras casi similares. Similares, sí, por eso era la Vimos, pregunta. vimos que uno es el misterio de Dios, que es el Evangelio, y otro es el ministerio de Dios, que también hay muchos ministerios, como vimos también en la clase, pero uno de ellos es el Evangelio de Cristo.
Amén. Ah, ok. Vamos a Gálatas 1:15, man. Por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Muy bien, hermanos. Me llamó por su gracia, sí. Y esta gracia, hermano, no hay otra forma de que Dios nos llame, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, hace mención, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, somos llamados por medio del evangelio, ¿sí? Dios, hermanos, a usted le llamó a su iglesia, le llamó a su reino, le llamó a su cuerpo, ¿eh? Le llamó, hermanos, a su familia, a su casa, como dice 1 Timoteo 3:15, ¿no? La casa de Dios que es la iglesia, y nos llamó por su evangelio, nos llamó por su gracia, hermano. Así que si a Pablo lo llamó por su gracia, la pregunta es, ¿nosotros será que somos llamados por su gracia también? La respuesta es sí, hermano. Amén. Somos llamados por su gracia. Sí. Lo mismo vemos ahí en Gálatas 1:6. Fíjense lo que le escribe Pablo a los Gálatas. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense, hermanos. Aquí ya Pablo ya no habla de que lo llamó a él, sino habla de que llamó a los hermanos a los Gálatas, hermano. Los llamó por la gracia de Cristo. Sí. Si a Pablo lo llamó por su gracia, si a los hermanos en Gálatas los llamó por la gracia de Cristo, la pregunta es, ¿a nosotros nos llamaría por su gracia? La respuesta es sí, hermano. Es por su gracia, por el evangelio de Cristo que hemos sido llamados. Ahora, 1 Corintios 3:10, hermanos, hace mención, hermanos, de la gracia de Dios que a Pablo, hermanos, le fue dada. ¿Sí? 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Muy bien, hermanos. Sí. El apóstol Pablo hace mención aquí, hermanos, de la gracia de Dios que le fue dada, hermanos. Él como perito, dice, hermanos, puso el fundamento. ¿En qué consiste ese fundamento? Bueno, consiste en la gracia de Dios, hermano. Y él hace mención, ¿verdad?, que no hay otro fundamento que se ha puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la gracia de Dios que le fue dada, hermanos, fue el evangelio de Cristo, hermano. A través del evangelio se pone el fundamento, hermano. Es cuando usted llega a un lugar donde no hay iglesia y usted empieza a predicar el evangelio de Cristo. Ese es el fundamento que ponemos, ¿no?, del evangelio de Cristo. ¿Sí? A Cristo. Y otro edifica encima, ¿verdad? Bueno, porque bueno, ya predicamos el evangelio, ya la iglesia se estableció, ahora hay que ayudarlos, ¿verdad? Como dijo Jesús, hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que él ha mandado. Es decir, ¿verdad?, ya edifican sobre ese fundamento. Pero el fundamento, hermanos, es Cristo, es decir, el evangelio de Cristo. Eso es lo primero que se pone, hermanos, el evangelio de Cristo. Hermano, Sí, adelante. por favor, ahí, y dice, y otro es el que sobreedifica. Sí. Ponemos el fundamento y otro es sobreedifica. Ayúdeme ahí, por favor. Sí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pablo le escribe no recuerdo si fue a Tito o a Timoteo, no recuerdo ahorita, cuando le dijo que te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad.
ya el fundamento estaba, hermano, en Creta. Ya estaba en Creta el fundamento. Es decir, el evangelio ya estaba en Creta. Pero faltaba que se corrigiesen cosas deficientes, hermano. Y faltaba que se establecieran ancianos en cada ciudad. En ese sentido había que sobreedificar. Es como cuando usted llega a vamos a decir a una ciudad o una comunidad y y usted llega, pero ya hay iglesia ahí. Usted llega a colaborar para ayudar a edificar la iglesia, es decir, ayudarlo quizás con un curso bíblico, ¿sí? Quizás para establecer quizás ancianos. Entonces usted los va a preparar como ancianos, pero ya el evangelio ya está puesto ahí sobre los hermanos. Amén. Amén. ¿Sí? Ya el evangelio ya está puesto ahí. Usted los va a preparar para que sean ancianos, para que sean diáconos. Es decir, está sobre edificando, pero ya sobre el evangelio, el fundamento que es el evangelio de Cristo. Serían los diferentes ministerios, ministerio de damas, Sí, ministerio de caballeros, ministerio de jóvenes, ándele, exactamente. el ministerio que lidera el hermano Joel allá. Ándele. Eso es sobre edificar, pero la base fundamental es el evangelio o la gracia de Dios, como menciona ahí Gálatas. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermano. Bueno, pasando, hermanos, a Romanos 1, versículo 1 al 5. Aquí encontramos, hermanos, que por la muerte y resurrección de Cristo es que recibimos la gracia de Dios, hermanos. Miren lo que escribe el apóstol Pablo ahí a nuestros hermanos en Roma. Romanos 1, versículo 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Amén. Fíjense. El versículo 5 nos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, ¿por quién recibieron la gracia, hermanos? ¿Por quién recibieron el apostolado? Bueno, dice claramente ahí, hermanos, el versículo 1, Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Él fue llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual Dios había prometido antes por sus profetas, según lo que está escrito, según la escritura, acerca de su Hijo. Hablando de Jesús, su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, o sea, humanamente hablando, era linaje de David, pero fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. O sea, ¿por medio de qué, hermano? Fue declarado Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, dice, por la resurrección de entre los muertos. O sea, su resurrección, hermanos, es lo que lo hizo, hermanos, ser declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y luego dice, y por quien recibimos, o sea, hablando, hermanos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, si habla de la resurrección, hermanos, es porque antes de resucitar, pues murió. ¿Y por qué murió? Bueno, porque según la carne era hijo del linaje de David. Era del linaje de David. Así que la gracia de Dios, hermanos, que recibimos, la recibimos por medio de la muerte de Cristo, hermano, por medio de la resurrección.
porque según la carne era descendencia del David, hermanos, o el rey David. Si nosotros no recibimos el mensaje, hermanos, de quién es Jesús, si no recibimos el mensaje que hizo Jesús por nosotros, entonces difícilmente más podemos decir que estamos recibiendo la gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo hace mención del apostolado, hermano. Y bueno, debemos de recordar, hermanos, que la palabra apóstol es la palabra enviado, ¿sí? Enviado, hermano. Así que no vamos a meternos, ¿verdad?, en controversia con el apostolado que de los 12, ¿no? Que de una manera especial que Jesús escogió. Pero sin embargo, de alguna manera, hermanos, recibimos un apostolado, porque la pregunta es, hermanos, ¿usted y yo hemos sido enviados a predicar? Amén. ¿Ve? Entonces también de alguna manera hemos recibido, hermanos, hemos sido llamados, ¿verdad?, a ser siervos de Jesucristo, hemos sido llamados a ser apóstoles, ¿verdad?, es decir, enviados a predicar el evangelio. Hemos sido apartados para que prediquemos el evangelio, hermanos, para que demos a conocer la gracia de Dios. Ahora, algo que debemos de tomar en cuenta, hermanos, y es algo muy preocupante. En primer lugar, para la gente que no es cristiana, y en segundo lugar, para los que somos cristianos, pero no estamos haciendo uso de la gracia de Dios, hermanos. Vamos a buscar, por favor, 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1, hermano. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjese, hermano. La palabra colaborador significa ayudante. Así que Pablo, como apóstol, hermanos de Jesucristo, dice, así que nosotros como colaboradores suyos, ayudantes de Dios, ¿ya?, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios no debe de recibirse en vano, hermano. La palabra en vano significa que de nada sirvió esa gracia. Sí la recibí, pero pues conmigo no funcionó esa gracia. Bueno, hay personas que reciben el evangelio, hermanos, pero bueno, reciben el evangelio porque lo escuchan, pero pues no lo obedecen. Así que recibieron en vano el mensaje del evangelio. Ahora, pero hablando de nosotros aquí que estamos ahorita aquí en esta plataforma, usted y yo hemos recibido la gracia de Dios, hermanos. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo uso de la gracia de Dios, hermano? Es decir, ¿estamos nosotros haciendo uso de esta gracia compartiéndolo con otros? ¿O llegó la gracia de Dios nada más y ya se estancó en nuestra vida? Hasta ahí llegó nada más la gracia de Dios. ¿Será que la recibimos en vano? ¿Para qué recibiremos la gracia de Dios? ¿Nada más para ser salvo? ¿O también, hermanos, para ser salvo y compartir esa salvación con otros? Para compartirla, hermano. Para compartirla, hermano. Exactamente. Pero la mayoría, hermanos, como veníamos diciendo en algunas clases, hermanos, tenemos años como cristianos, hermanos. Ahora sí que, como hablamos en la clase anterior, ¿no?, siendo buen ejemplo nada más. Pero como decíamos, hermanos, con el puro ejemplo, hermanos, no vamos a predicar el evangelio realmente. Necesitamos hablar. Es lo que veíamos en la clase anterior, ¿no? Necesitamos hablar. La gente que vea cómo vivimos, hermanos, no va a obedecer el evangelio, porque el evangelio hay que oírlo. ¿Sí? Hay que oír el evangelio. El evangelio no hay que verlo, el evangelio hay que oírlo. ¿Sí? Es para oír el evangelio, no es para ver el evangelio. Entonces, muchos cristianos, hermanos, hemos hecho vana la gracia de Dios. Para entrar verdaderamente a esta gracia,
necesitamos ser hombres de fe. Para que nuestras hermanas entren verdaderamente a esta gracia, tienen que ser mujeres de fe. Eso es lo que nos dice Romanos 5, versículo 2. Fíjense, hermanos. Romanos 5, 2. Hermano, una Sí, pregunta. adelante, hermano. Cuando también menciona la palabra que recibáis en vano la gracia de Dios, muchas veces es cuando nos dedicamos solamente a pararnos en el púlpito y, y no vamos a las calles, pues, a llevar el mensaje, a llevar la palabra. Ahí estaríamos diciendo en vano, porque solamente queremos es disfrutar de que el auditorio está lleno o hay varias gentes. Bueno, fíjense, hermano, que la mayoría de las veces, muy pocas veces, hermano, en lo que yo he visto, hermanos, en los púlpitos muy pocas veces se predica el evangelio, hermano. Bueno, Se sí. predica cualquier tema, la venida de Cristo, la iglesia verdadera, de temas que tienen que ver con conocer, ¿verdad? Conocer las cosas, ¿verdad? Que van a venir, ¿verdad? Como la venida de Cristo, lo que es la segunda muerte y cosas así, ¿no? Pero hablar, hermanos, de la salvación, hablar del perdón de pecados, hermanos, hablar de quién es Jesús, pues el púlpito, pues, con la congregación, hermanos, pues hablar quién es Jesús, si ya conocen a Jesús. Hablarle de que tienen que oír el evangelio, pues si ya oyeron el evangelio. ¿Sí? Por ahí, escuché, hermanos, a un hermano que me comentó que a él lo estaban contratando como evangelista, porque en la congregación, ahí donde lo contrataban, había un hermano que, pues su expresión de él decía que a él no le gustaba, no sé si la palabra, no recuerdo la palabra, si es que no le gustaba o que no se le daba, hablar con la gente ajena en las calles, que mejor prefirieron que, contratar a alguien que se dedicara a las calles. Y el hermano, pues, el otro hermano, pues se dedicaba solamente a estar, como dice ahí, ¿no? Sobre edificando a la iglesia, ¿no? Mm. Pero, pero si yo me dedico, hermano, nada más a edificar la iglesia, ¿no? Con temas de edificación y nunca me predico el evangelio, entonces yo creo que ahí estaría yo haciendo vana la gracia de Dios. Exactamente. En ese sentido, estaría yo haciendo vana la gracia de Dios. Porque no estoy trayendo a otros a salvación. Hay otros que decían, como, tú tráemelos aquí, yo aquí los escamo, decía, ¿no? Tú péscalos allá y yo aquí los escamo, ya nada más yo los escamo. Bueno, pero pescarlo, Jesús dijo, ¿no? Os haré pescadores de hombres. Pescamos a través del mensaje del evangelio. Pero sí debemos tener cuidado, hermano, de no ser vana la gracia de Dios. Por eso necesitamos fe, hermano. Esto tiene que ver con la fe, según Romanos 5:2. ¿Alguien tiene Romanos 5:2? Adelante, hermanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien, hermano. Fíjense. Todos y cada uno, hermanos, según este texto, tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, sin fe no podemos entrar a esta gracia, hermano. Pero, pues, debemos estar conscientes de que no se trata solamente de entrar a la gracia, hermano, sino que debemos de mantenernos, ¿cómo dice el texto? Firmes. Dice, en la cual estamos firmes. Entonces, se necesita fe, hermanos, para entrar a esta gracia. Se necesita fe, hermano, para mantenernos firmes. Porque si no tenemos la fe, hermanos, esto es como cuando
leíamos allá, ¿no? En 1 Corintios 2, cuando dice que me propuso no saber otra cosa sino a Jesucristo esté crucificado. Y luego dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se necesita fe, hermanos, para entrar a esta gracia, necesita fe para mantenernos firmes, hermanos, y no recibirla en vano. Ahora, todos somos participantes de la gracia de Dios, hermanos, según Filipenses 1:7. Pero, según Efesios 3, versículo 1 al 8, debemos, hermanos, cada uno de nosotros administrar la gracia de Dios. Es decir, no es de que la recibamos y ya la guardamos por ahí. La recibimos, la gracia de Dios, y ya ahí la dejamos. No, no, hay que administrar. Acuérdense, hermanos, que administrar viene de ministerio y la palabra ministerio significa servicio, servir. Entonces, la gracia de Dios la recibimos, hermanos, no solamente para ser salvos, sino también para servir a otros que están en el camino de la perdición. Por eso, hermanos, dice 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo 2:1, por favor, hermano. Por eso debemos de esforzarnos, hermano. Tenemos que esforzarnos en esta gracia. 2 Timoteo 2:1. Miren el consejo que el apóstol Pablo le da a este joven llamado Timoteo. Segundo Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué habrá querido decirle el apóstol Pablo a este joven cuando le dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Qué le habrá querido decir, hermano? ¿Qué tendría el apóstol Pablo en mente? Que siga firme en la gracia, que no la abandone. ¿Pero a qué se estaría refiriendo realmente, hablando de una vida práctica? Compartir. Exacto, compartir el evangelio. Comparte, predica, busca. Sí, hermano. Compartir el evangelio. No dejar, hermano. Como bueno, por ahí, supe, bueno, no supe, me comentaron, fue un comentario, ¿verdad? Pues, no sé cuánta verdad haya sido de lo que me dijeron, pero, me decían que precisamente un hermano un matrimonio joven que fue a una congregación donde solicitaban un predicador y que le dijeron al hermano, mira, pues queremos aquí que trabajes con nosotros, pero queremos decirte que ya no queremos que traigas más gente aquí. Si quieres, predicar el evangelio, y llevar gente, pues llévalo a otra congregación, pero aquí ya no traiga más gente, aquí ya estamos completos. Y además tenemos que nos dé estudios para nuestra edificación. Y pues el hermano, cuando me platicó eso, y le pregunté, y le digo, ¿y qué? Y sí aceptaste. Dice, no, pues ¿cómo voy a no me dedicarme a, ahí a edificar? Dice, y sin predicar el evangelio, pues ¿cómo? Y el hermano, pues ya no, mejor se regresó bueno, eso era acá para el norte, y se regresó mejor para allá, para Yucatán, porque era de Yucatán el hermano. Pero, lamentablemente, hermano, a veces pensamos, ¿verdad? No, ya estamos completos, ya no te esfuerces en la gracia, ya aquí ya estamos bien esforzados, ya nos esforzamos mucho, ya no te esfuerces tú. Pero no, hermanos, tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos, hermanos, y para terminar, hermanos, tenemos Hebreos 12:15. Debemos de tener cuidado, hermano. No sea que al final no alcancemos realmente la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. Miren, hermanos, se comprende que todos hemos alcanzado la gracia de Dios, ¿ah? Pero parece ser, hermanos, que muchos vamos, hermanos, a perder esta gracia que hemos recibido. Esto me suena como cuando somos inscritos en el libro de la vida, ¿no? Somos inscritos, pero algunos pueden ser borrados, dice, así mencionó Jesús, ¿no? De que no seamos borrados del libro de la vida. Bueno, tal vez usted y yo, hermanos, nos hemos librado de toda clase de raíz de amargura. Tal vez usted y yo, hermanos, nos hemos librado de contaminaciones, ¿verdad? De las cosas del mundo, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, quizás algunos de nosotros tengamos un estorbo. Porque dice ahí que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Tal vez no nos estorbe la raíz de amargura, hermano. Tal vez no nos estorbe un pecado que nos contamine, pero sí nos estorba, hermanos, el hecho de no esforzarnos en esta gracia, de compartir esta gracia. ¿Por qué? Porque muchos la hemos recibido en vano, muchos no hemos reconocido que hemos sido llamados por su gracia, muchos no estamos fortaleciendo la fe para entrar a esta gracia verdaderamente. Y por tal motivo, hermanos, al final, quizás ni siquiera alcancemos la gracia de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, para asegurarnos de alcanzar la gracia de Dios, hay que predicar el Evangelio, hermanos. Hay que predicar quién es Jesús. Hay que predicar qué hizo Jesús por nosotros. Y hay que predicar las condiciones de salvación, hermanos. Hay que predicar que necesitamos oír el Evangelio, necesitamos creer el Evangelio, necesitamos arrepentirnos, hermanos, cambiar nuestra manera de vida. Necesitamos predicar, hermanos, que tienen que reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Y tenemos que predicar, hermanos, que tienen que obedecer el Evangelio, muriendo con Cristo, siendo sepultado con Cristo y resucitando con Cristo en el bautismo. Para empezar una vida nueva y crecer, hermanos, en la gracia y el conocimiento de Jesús, para perfeccionarnos como los santos que somos, hermanos, a través de la sangre de Cristo. Pero hasta aquí, hermanos, dejamos el estudio, pues nos alargamos un poquito más, ¿verdad? Unos minutos más para terminar, hermanos, para no dejar algunos textos pendientes. Pero hasta aquí terminamos el estudio, hermanos. Lo que debemos saber sobre el Evangelio de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos.